Damos gracias al Señor por estar aquí, glorificando su santo y bendito nombre. Hoy continuamos con la epístola de Santiago. Y hasta ayer, hermano, hasta ayer en la noche bregando con el mensaje, porque hay tanto material, pero para acomodar mucho material para una situación específica, a uno a veces se le hace difícil. Y yo decía a mi esposa que yo no necesitaba un rayo de luz, necesitaba el faro a Colón prendido para poder entender todo lo que queríamos. Mire si el problema se me volvió problema, que el mensaje se llama un problema más grande que nuestro problema. ¿Y cuál es el problema? La falta de sabiduría en medio de las pruebas. Yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Manuel, ¿se oye bien ahí arriba? ¿Se oye bien? Bien. Porque a veces Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Tú eres un Dios maravilloso, Señor, como cantamos, un Dios glorioso, un Dios lleno de bondad, de verdad, un Dios que tiene todas las cosas para nosotros. Solamente tú quieres, Señor, que nosotros la pidamos. Y en esta mañana, estando delante de tu santa presencia, te pedimos, oh Dios, que nos dé sabiduría para exponer tu palabra y sabiduría para recibirla. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, ayudándonos, Señor, en esta obra, porque nosotros somos débiles. Así que te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestras debilidades y te perfeccione en nuestras corrupciones, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice por ahí que los eclipses no hacen que el sol desaparezca, sino tan solo lo ocultan. De esa misma manera, hermano, las pruebas no significan que Dios no está ahí en medio de ellas. Somos nosotros quienes no vemos a Dios, porque esas pruebas, al no saberla manejar, nos impiden ver a ese Dios glorioso. Cuando nos encontramos en el horno de la prueba, en el momento cuando más sensibles somos, es el momento cuando más sensibles somos a las altas temperaturas de ese horno. Es el momento cuando más enfocados estamos en la causa de nuestra angustia y tribulaciones. Nos enfocamos en medio de las pruebas, nosotros nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos en nuestras angustias, nuestras tribulaciones y los problemas que traen la prueba. Pensamos en eso, hablamos de eso, oramos por eso, dormimos con el problema y nos levantamos con el problema. Venimos a la iglesia con el problema y hablamos de todo el mundo con el problema. La realidad es que hay más cosas en qué pensar alrededor nuestro, pero parecería como si esa aflicción fuera lo único que estuviera aconteciendo en nuestras vidas. Así como nos hacemos sensibles al problema y a sus circunstancias, nos hacemos insensibles a las otras cosas que pasan alrededor nuestro. Nos centramos en nosotros mismos y nos olvidamos de los problemas de los demás. Nos neutralizamos y dejamos de servir a Dios y a su reino. Nos olvidamos de la obra de Dios y su propósito eterno para con nosotros, porque nuestro problema está primero que todo. Pero cuando estamos enfocados en el problema, cuando estamos viendo el problema, estamos generalmente desenfocados viendo ese problema. Según lo que hemos estudiado en esta epístola de Santiago, es evidente que Dios desea que nosotros no tengamos ojo para mirar más allá de nuestro problema. Recuerden los mensajes de la prueba de la semana pasada. Hay problemas más grandes que nuestro problema, hermano. Alrededor nuestro y con otras personas hay problemas más grandes que nuestro propio problema. Hay problemas más importantes que nuestros problemas.
La primera oración que hacemos cuando estamos en aflicción es: Señor, libra, sácame de esto. Nos olvidamos de los propósitos de Dios. No nos detenemos a preguntarnos qué quiere Dios en esta situación en la que yo estoy. No nos gozamos la prueba en sí mismo, como decíamos la semana pasada, sino en la obra que Dios lleva a cabo a través, ni siquiera nos gozamos en la obra que Dios está llevando a cabo a través de esas pruebas. O sea, ¿qué Dios quiere conmigo en medio de esta prueba? ¿Qué Él está haciendo conmigo? Hermano, una evidencia de que Dios está con nosotros es porque nos vienen las pruebas. Porque Dios está tratando algo de otras vidas que quiere que nosotros cambiemos. Y Santiago nos enseña aquí que hay otra preocupación que deberíamos abrazar. Y es el problema de la falta de sabiduría para tratar con los problemas de la prueba. Escuchen bien la palabra problema, la hacemos énfasis en ello. Y para Dios, el que nosotros no sepamos tratar con nuestras pruebas es un problema bien grande. Y hay 3 palabras clave en este texto que nos van a ayudar para resolver ese problema que se nos presenta en nuestras vidas cuando vienen las pruebas. Y estas palabras son sabiduría, oración y fe. Vayamos de nuevo al versículo 5 de Santiago 1. Dice allí la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a describir de una manera sencilla, como lo ven otros hombres, la palabra sabiduría para avanzar en ella. A.W. Tozer y J.I. Parker han definido la sabiduría como sigue: en las Sagradas Escrituras, la sabiduría, cuando es usada por Dios y para hombres buenos, siempre lleva una connotación moral fuerte. Se concibe como algo puro, lleno de amor y de buena obra. Es decir, nosotros debemos concebir que Dios nos quiere la sabiduría para nosotros, para que nosotros nos llenemos de amor y de buenas obras. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrlas por los medios más perfectos y efectivos. Es capaz de ver al final, desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría nos lleva a hacer un programa de todas las cosas, cómo debemos resolverlas. La sabiduría ve todo en su real dimensión, cada cosa en relación adecuada a todos, y ser capaz de trabajar hacia las metas prefijadas con una precisión perfecta. Es decir, la sabiduría nos ayuda a resolver los problemas. La sabiduría que da Dios, los problemas de la manera perfecta. Y alguien agrega: la verdadera sabiduría no tiene nada que ver con la experiencia técnica o la perspicacia financiera o la educación académica. Tiene que ver con saber cómo aplicar la verdad de Dios a la vida y específicamente en cómo relacionarse con otras personas apropiadamente en medio de esas circunstancias. Y la primera parte del versículo que leímos, del versículo 5, nos dice: si alguno de vosotros carece de sabiduría, y esta es la primera parte de una afirmación que es una oración condicional. El escritor está diciendo al lector: yo sé que no le admitirá, pero necesita sabiduría. Esa es la idea del texto. Yo sé que tú no quieres admitirlo, pero tú estás en problema, y para salir del problema necesitas sabiduría. Santiago no toca el problema, toca un problema delicado, ya que ninguna persona le gusta oír que le digan que no entiende, que cometes errores y que necesitas ayuda. Hay personas que son así. Hay grupos de personas que son así. Hay grupos de familias que son así. No quiere que le digan que le falta sabiduría de ninguna manera. Por naturaleza el hombre es independiente. Desea resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. Inclusive no va donde personas más sabias que él en áreas específicas para que le ayude a salir del problema, porque no admite consejo. En otras palabras, hay personas que se encierran en sí mismos y ellos creen que tienen la solución para todo. Alguien ha dicho que esas personas son más enredadas con una mata de chinola, y yo sé lo que es eso porque en mi casa está creciendo uno, y más cerrado que un tubo de radio. ¿Se acuerdan los tubos de radio que venían antes? Entonces, hay personas que son así. Y el hombre debe superar su orgullo para admitir que necesita sabiduría. Porque la sabiduría no es algo que se posee, ya que ya posee.
La sabiduría, dice la palabra de Dios, pertenece a Dios, ya que es su virtud, es una virtud divina. Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios y pedírsela. Si Santiago apela al lector y oyente individual y escribe: si alguno de vosotros carece de sabiduría. Mire, el mismo Santiago está diciendo, mira lo importante que es la sabiduría, mira cómo yo toco el tema. Él dice, él pudo haber dicho, todo el mundo carece de sabiduría. Y enmarcar todo el mundo en un paquete. Pero Santiago no comienza así. Él dice, alguno de vosotros, y nos muestra que Santiago era un hombre sabio. Santiago le da al lector la posibilidad de examinarse para llegar a la conclusión de que necesita sabiduría y seguir el consejo de pedirle a Dios esa sabiduría. Dice, en la congregación, él le dice, si alguno de vosotros, él no dice, todos ustedes dan falta de sabiduría, no, si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Por qué? Hermano, nuestra falta de sabiduría se hace evidente. Cuando pasamos por tribulaciones, Dios pone la mucho que nos hace falta la sabiduría. No sabemos manejar la situación, no sabemos manejarnos en la situación. Y es por eso que muchas veces tratando de resolver el problema, lo complicamos. Dice un escritor que cuando nosotros tenemos un problema, en vez de decírselo a Dios, se lo decimos a todo el mundo. Después queremos que todo el mundo nos resuelva el problema y nunca salimos de él porque nadie está dispuesto a resolver ese problema específicamente, el problema de sabiduría. Porque es un problema, es algo que pertenece a Dios. Hermano, con sabiduría los cristianos podemos llegar a entender cómo nuestras pruebas forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. Con sabiduría podemos discernir cuál es el método de Dios para soportarla, cómo pasar a través de ella piadosamente. Por eso es que Santiago dice, pídale a Dios en medio del problema. No hay excusa para nosotros librarnos de nuestras casillas en medio de las diferentes presiones de la vida. Si Dios nos compartiera tan solo un poco de su sabiduría, si nosotros buscáramos un poco más de la sabiduría de Dios en medio de los problemas, estaríamos más tranquilos y más confiados. Usted sabe una cosa, hermano, a veces nosotros nos parecemos, como veremos más tarde, a las ondas del mar, brincando de aquí para allá. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. Con sabiduría podemos discernir cuál es el método de Dios para soportarlo, hermano. Cómo pasar a través de ella piadosamente. No hay excusa para nosotros salir de nuestra casilla en medio de las diferentes presiones de la vida. Si Dios nos compartiera tan solo un poco de su sabiduría, estaríamos más tranquilos y confiados, como ya dijimos. Mientras más luz nos dé, más paciencia para soportar la aflicción. Nunca podremos ver las cosas plenamente en la manera en que Dios la ve, pero muchas veces si el Señor sí nos comparte algo de su visión, y al ver las cosas a través de sus ojos, entendemos mejor la situación. Si nosotros buscamos de Dios en medio de los problemas, nos vamos a dar cuenta de que Dios no nos ha abandonado. Daniel en el foso de los leones, los 3 amigos en el horno de la en el horno. En ningún momento Dios se olvidó de ellos. Bueno, pastor, pero yo no estoy en el foso de los leones. Pero a veces nosotros creamos una situación más grande que una persona en medio de leones. Nosotros creamos situaciones en nuestras vidas por no buscar de Dios en medio de las dificultades más grandes que están metidos en el horno que tuvieron los amigos de Daniel. Hermano, Dios, según lo que nos enseña la palabra, usted busca la palabra sabiduría en la Biblia con una concordancia y se va a dar cuenta de que Dios está más interesado que nosotros en darnos sabiduría, más interesado en que nosotros buscarla. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sabiduría espiritual, sabiduría personal, sabiduría familiar, sabiduría social, sabiduría laboral. Necesitamos sabiduría para manejarlo en todo y Dios quiere suplirnos esa sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría ayuda a su poseedor
a entender la voluntad de Dios y obedecerla. Leímos el Salmo 73, interrumpimos la lectura bíblica continua de nuestra iglesia y leímos el Salmo 73 para ver lo que pasó con el salmista Asaf. ¿Qué pasó con el salmista Asaf? Comenzó a ver la gente prosperando en el mundo, perdió la visión de Dios, se llenó de amargura su corazón y comenzó a desviarse del camino de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Asaf? Dice el Salmo 73 que ya leímos, fue a la presencia de Dios, buscó el rostro de Dios, comprendió el plan de Dios, vio el fin de los impíos y vio que el fin de él era mejor que el de los impíos. ¿Y qué pasó? Vino esa sabiduría a su vida y tranquilizó su corazón. ¿Pero dónde tuvo que ir? A Dios, para que Dios le diera. Dije, entrando en la presencia de Dios, comprendí lo que está pasando con esta gente. Ellos se van para el infierno y yo voy para la gloria. Job, capítulo 28, versículo 12. Y sí quiero que busquen ese texto. Job, capítulo, hasta el versículo 23. Dice allí la palabra de Dios, versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El hombre no conoce, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Oro no se le igualará, ni el diamante ni se cambiará por alhaja de oro fino. No será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que la piedra preciosa. No se igualará con el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero no sabemos dónde está. ¿Qué dice el versículo 23? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿A dónde buscar la sabiduría? A la presencia de Dios. No está en ninguna de estas cosas. La sabiduría está en Dios. Dios y solo Dios es la fuente de la sabiduría. Esto nos lleva a nuestra siguiente palabra. Y es la palabra oración. Nuestro segundo punto. Santiago nos manda a pedir esa sabiduría en oración. No se compra, hermano. No se vende en la escuela, En oración, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a hacer, Señor? La va a negar, no, y le será dada, dice la palabra de Dios. El método de encontrar la sabiduría no se asemeja en nada a las aventuras de Indiana Jones metido en la selva buscando un tesoro. No, nada de eso, hermano. No hay que ir a la jungla amazónica para encontrar la sabiduría. Si fuera tan difícil obtener la sabiduría, ¿y dónde yo busco la sabiduría? Usted se va a subir al Pico Duarte a pie de espalda. No, nada de eso. La idea es que esta sabiduría que nos ayudará a estar preparados para los embates de la vida no se adquiere leyendo libros ni aprendiendo de maestros humanos. Es una sabiduría que se aprende de rodillas delante de Dios. No hay lugar donde buscarla. ¿Dónde está esa sabiduría? Buscándola delante de Dios. Hermano, y nosotros podemos darnos cuenta. Cuando estamos con una consejería, por ejemplo, viene un caso complicado a la iglesia. Caso que ustedes no se imaginan, no de esta iglesia, de otras iglesias están viniendo. Y cuando vienen, y tú le dices, ¿y cómo yo voy a resolver esto? Entonces, ¿sabes qué hacemos los pastores? Le decimos a la persona, espérate un momento, y vamos y oramos a Dios. Hermano, y hemos visto a Dios obrando. De manera tal que parejas que la semana pasada entraron llorando y peleando a nuestros lugares, después que salieron de ahí salieron abrazados y de mano. Lo hicimos nosotros, no, la sabiduría que da Dios, hermano. Una sabiduría que se consigue a través de la oración.
Y Dios quiere que la pidamos. En otras palabras, no la tenemos naturalmente. Nadie nace con esa sabiduría de la que Dios habla. Para pedirle tenemos que reconocer que no la tenemos. Pero ustedes se detienen. O sea, a mí me hace falta ¿qué? El agua aquí arriba. No tenemos, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pedirla que me la traigan. Así mismo tengo que pedirla. Decía un gran sabio, para mí es difícil pronunciar estos nombres, Francois Rochefort decía, el deseo de aparentar sabio a menudo nos impide llegar a serlo. El deseo de aparentar, hay mucha gente que quiere ser sabio, nos impide llegar a serlo, ¿por qué? Porque no nos encargamos de buscar la sabiduría como debe ser. ¿Por qué? Esta sabiduría, hermano, es un don sobrenatural. Los que la tienen de parte de Dios. Y las que no la tienen, deben pedírsela a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Hermano, Él va a responder a nuestras oraciones. Porque es lo que dice su palabra. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, para ver que Dios va a responder nuestras oraciones. Mateo capítulo 7, 7 al 11. Dice allí la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Dios no nos va a negar nada que le pidamos de una manera clara, consciente y real. ¿Qué petición es prioritaria en medio de la prueba? Según Santiago, pedir por sabiduría es una petición prioritaria. No tiene nada de malo que pidamos a Dios que aparte de nosotros el elemento de las circunstancias que provee el dolor. Pero es del agrado de Dios que le pidamos sabiduría. Ejemplo, Salomón. Salomón hereda, un muchacho joven hereda un reino grandísimo. El reino expandido de Israel como Dios lo quería. Y Dios se le aparece en un sueño. Y mire cómo Dios bendice. Eso después te lo pueden buscar en 1 Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 15. Dios le ofrece cualquier cosa. Hermano, aquí entre nosotros, yo hubiese pedido una camioneta que me hace falta. No puedo negarlo. Dios le dice, ¿qué tú quieres, Salomón? Y él no se apareció como el mago de la lámpara maravillosa de Aladino, no nada de eso. Se apareció como Dios. Dice, Salomón, ¿qué tú quieres? Salomón solamente le pidió sabiduría, Señor, para gobernar este pueblo, para llevarlo delante de tu presencia. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría y le agregó riquezas y gloria. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que si le pedimos algo a Dios conforme a lo que Él es, conforme a las necesidades reales de nuestras vidas, Dios nos va a dar eso y más abundantemente. Le pidió sabiduría y le añadió riqueza y gloria. Entonces, ¿por qué pedir a Dios? Porque Dios es bueno. Hay 4 buenas razones que vemos en el pasaje. Entonces, Dios es un Dios que da en primer lugar. Es dador. Pidámoslo, dice el texto. Da generosa y abundantemente a todos. Da sin reproche. Y Dios promete responder nuestras oraciones. Dios está descrito con esta actividad. Él da. Es parte de su naturaleza. Es parte de la naturaleza de Dios. Darle a todo el mundo el sol sobre bueno y malo. Y a sus hijos lo más especial que le pidan. Por eso amó al mundo y dio a su Hijo unigénito por el mundo. Y Él da abundantemente. Decía el doctor Luis Caballosa, hablando de este texto, hay un sentido en que dicha palabra connota dar desinteresadamente. Dios te da lo que tú le pides, lo que tú necesites, sin esperar más nada de ti. Pero también dice que da sin reproche, no debe temer el venir con mucha frecuencia a pedirle. Dios no nos va a regañar por no tener todavía esa sabiduría que necesitamos. No nos dirá, y todavía no la tiene. No, la gente, mira, y todavía no he conseguido eso. No, Dios no te va a decir eso. No nos dirá, ¿y qué hiciste con la que te di la semana pasada? No. Él nos va a seguir dando gustosamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios dador.
y no nos da para humillarnos. Nos toma en cuenta que tan dignos somos para darnos. Siempre está dispuesto a añadir nuevas bendiciones a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuevas son sus bendiciones y su misericordia cada mañana, cada día para con nosotros. Ese es nuestro Dios, hermano. Él es la fuente de la sabiduría. Y para pedirla debemos hacerlo con fe. Eso habla de confianza. En el texto vemos el ejercicio de la confianza en Dios en medio de la aflicción, en medio de los problemas. Yo confío en Dios. Y dice el texto, y le será dada. El texto indica absoluta certeza de que la petición será contestada. Porque si no, aquellos textos que vamos a leer, no hay que buscarlo, se lo voy a leer, que vamos a leer ahora, estarían de más en su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición que les hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Un poco más atrás. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Salmo capítulo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, o sea, la petición de los humildes. Tú dispones su corazón y hace atento su oído, tu oído. Salmo 50, 15. E invócame en el día de la angustia. ¿Y qué hace el Señor? Te libraré y por esa liberación, oh, levantaremos nuestra mano, tú me honrarás. Aleluya, gloria a Dios, porque me libraste. Salmo 145, versículos 18 al 19. Salmo 145, versículos 18 al 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. No dice, el Señor está detrás de la puerta, no, cercano, y la palabra es pegadito de ti. Pegado de ti está Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y qué va a hacer Dios? Y lo salvará. En otro texto dirá, y lo liberará. En otra versión dice, y le quitará todas las pruebas. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a enseñar sabiduría. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais a Él en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, lo que pasa es que se nos olvida pedir como conviene muchas veces. Como veremos en la misma carta de Santiago, pedimos para otras cosas que no son necesarias. Pero Dios nos dice que si nosotros pedimos oración, sabiduría, Él va a responder. Y todos los textos que terminamos de leer avalan esa palabra de Dios. No era necesario buscarlo, pero para hacer una confirmación de lo que Dios dice, de que Él es un Dios fiel, que Él permanece fiel, aun cuando nosotros permanecemos infieles. Ese es nuestro Dios, hermano. Y ahora viene la tercera palabra importante de estos versículos, la palabra fe. Debemos pedir con fe. Versículo 6 al 8 dice, de Juan capítulo 1, de Santiago capítulo 1, perdón. Pero pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor,
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En primer lugar, aquí Santiago nos enseña por inferencia que Dios desea la sinceridad de corazón. Y Dios da generosamente sin reserva. Dios quiere que tú le hables Él sabe cómo está tu corazón. El único que conoce nuestro corazón es Dios, pero Él quiere que tú le muestres lo que hay en tu corazón. Por consiguiente, espera que el creyente venga a Él en oración sin reserva. Un lema de Juan Calvino, ese gran reformador, Juan Calvino, decía: te ofrezco mi corazón, oh Señor, pronto y sinceramente. Así quiere Dios que el creyente le pida sabiduría con sinceridad y confianza. Y por supuesto, Dios no quiere que haya contraste entre fe y duda en el corazón humano. O sea, yo voy a Dios, bueno, yo voy a pedirle a Dios, pero a ver si me da. No, yo voy a pedirle a Dios porque Él me va a dar. Dios me da, eso es su promesa, hermano. En segundo lugar, la fe y la duda no pueden residir en el hombre al mismo tiempo. Es un hombre de Dios, que se dice un hombre de fe, no pueden residir la fe y la duda al mismo tiempo. Es una incongruencia. Cuando el hombre cree, no duda, y cuando duda, le falta fe. El contraste es entonces evidente en la inestabilidad que el hombre revela. Hoy cree, mañana duda. No, hermano. El escritor de Hebreos en su capítulo acerca de la fe afirma simplemente: y sin fe es imposible agradar a Dios, pero cualquiera que viene a Él debe creer que existe y que recompensa a aquellos que fervorosamente le buscan, dice la palabra de Dios, la versión de las Américas. Sin fe, hermano, no vamos. Yo voy ante Dios, pero yo no sé. No, yo sé, porque mi Dios, yo sé en quién he creído. Y mi Dios es fiel para cumplir las promesas que Él me ha dicho a mí que son necesarias para mi vida. Cuando Jesús hizo que la higuera se secase rápidamente y sus discípulos le preguntaron acerca de esto, Él contestó lo siguiente en Mateo capítulo 21, versículo 21 al 22. De cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo podréis vosotros hacer lo que se hizo con la higuera, sino que también podréis decirle a esta montaña: arrójate al mar, y será hecho. Si creéis, recibiréis cualquier cosa que pidáis en oración. Por lo tanto, la fe es capaz de mover montañas por el poder que Dios da a la persona que pone su plena confianza en Él. Yo tengo, pastor, una montaña de problemas. Mi Dios es más grande que esa montaña. Oye, tu Dios es más grande que la montaña de problemas que tú tienes en tu vida. Y Él, por la fe que tú tienes, si tú tienes fe en Él, tú vas a mover esa montaña de problemas sabiendo que Dios te va a traer bendición en medio de los problemas. El punto de Santiago aquí es, obviamente, que la fe es absolutamente esencial en la oración. Dios mismo ha decretado que sus respuestas están íntimamente ligadas a la fe. El asunto es si estamos dependiendo o no del Señor, si estamos esperando o no en el Señor. Bueno, yo voy a orar, sí, hay una diligencia nuestra, pero siempre sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas y Él nos va a responder conforme a su propósito. Por eso, hermano, las dudas son un problema cuando vamos delante de Dios. No podemos ver la duda con ligereza, debemos ser cuidadosos. La incredulidad no nos conducirá a nada bueno. La incredulidad implica que tenemos un concepto muy bajo de Dios. No me gusta hablar ni del pastor Vaca ni de mí. No nos gusta ninguno de los dos. Pero a mí me gusta soñar, hermano. Me decía el pastor Barque, con quien se convirtió Ariel: los sueños son sueños, pero son buenos muchas veces porque Dios bendice esos sueños. Y cada día yo tengo un sueño nuevo. Yo quiero ampliar la iglesia para ese lado. Y son sueños. ¿Y qué hago con esos sueños? Se los presento a Dios. Y eso es la voluntad de Dios. Dios va a bendecir. Yo le pedí a Dios hace 10 años que no fueran 20 pastores, sino más de 100. Tenemos 120 pastores asistiendo a la capacitación. Pedimos un lugar para Dios. Dios nos dio este edificio más abundante. Y le voy a decir una cosa, hermano. Mira de qué manera. Comenzamos con 70,000 pesos que tenían las damas. Siempre tienen algo las damas. No tienen nada ustedes, pero
Siempre tienen algo las damas y comenzamos este lugar con las damas. Y cuando echamos esa parte de abajo, don Samuel Cono nos dijo, el techo cuesta 230,000 pesos, se lo voy a dar en 110,000 pesos. En ese tiempo venían 36 pastores a la capacitación. Y un día se aparecieron aquí y me dijeron, pastor, ¿y por qué usted no te echaba ahí abajo? Y vinieron a ver, a hablar conmigo aquí. Yo dije, porque nos faltan 110,000 pesos para sellar esa parte ahí. Y dijeron, mire pastor, eso no puso Dios para traerlo. 110,000 pesos nos trajeron esos pastores pobres. Y después mira cómo ha seguido esto caminando, hermano. Y posiblemente se hagan muchísimas cosas más. El Dios que yo tengo es más grande que toda la montaña de problemas que tengo frente a mi vida. El Dios que tú tienes es ese Dios, hermano. Gloria a Él. Gloria a Dios. Gloria a ese Señor. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago no está diciendo que si llegamos a albergar algún grado de duda, Dios no nos responderá, porque siempre en medio de los problemas vendrán las dudas. Tal grado de fe es imposible en este cuerpo de pecado. Lo que Dios quiere es que nuestras vidas reflejen una consistencia básica de propósito, de intención, de confianza en Él. Un corazón íntegro de confianza en Él. En otras palabras, que no seamos hombres de doble ánimo. Y es de ahí que dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, Santiago creció en Nazaret. Y Nazaret estaba situado a 30 kilómetros tanto del lago de Galilea como del mar Mediterráneo. La vista de esas olas en movimiento, de las olas del mar de Nazaret y del mar Mediterráneo, no eran desconocidas a Santiago. De allí que aplica esta imagen de un hombre que duda. El que duda es como las olas del mar impulsada y agitada por el viento. El mar está siempre lleno de olas. Y cuando el viento sopla, las olas se mueven casi rítmicamente de una secuencia como si fuera una carrera, una detrás de otras. Cuando el viento cambia de dirección, las olas alteran su curso de acuerdo con el viento. Además, los movimientos hacia arriba y hacia abajo de las olas crean crestas y valles. En suma, la imagen del mar que Santiago pinta es de inestabilidad e inquietud, como era ese mar que él podía ver esos mares. Y así describe, Santiago ve ese mar y dice, y así describe al hombre que duda. Ese hombre es como la ola del mar, inconstante e inestable. Ustedes no saben lo que es eso porque ustedes no han navegado. Yo tengo 63,000 millas navegadas en mar. Fui timonel de maniobra y conozco lo que es el mar. Porque yo fui marino. No marino de agua dulce, no, marino del mar. Hermano, usted no sabe con un mar tempestuoso. A nosotros nos agarró una tormenta estando frente al morro de Montecristi, fondeado, huyendo de una tormenta, y tuvimos que romper el ancla y dejar el ancla y salir hacia afuera. Y el mar le daba al Betelgeuse, ese es el nombre del barco que yo estaba, que significa la estrella que más brilla. Lo levantaba el barco así, y las hélices se quedaban en el aire, sonaban brrr, y el barco caía, brum. Y había un gato que hasta el gato lloraba dentro del barco. Y es de ese tipo de mar que dice que a veces somos nosotros. O sea, somos inconstantes, esas olas que vienen y que van, que usted no sabe qué van a hacer con su vida. Eso para describir a un hombre que carece de sabiduría, que necesita desesperadamente para darle dirección a su vida, que necesita la dirección de Dios. Pero dado que ese hombre duda, Dios se niega a darle sabiduría. Dios espera que su pueblo venga a Él en fe. Entonces la recompensa que Él va a recompensar esa búsqueda. Pero si el hombre duda, no va a tener bendición alguna. Hermano, levantamos esta iglesia, levantamos otra y vamos a levantar 5 iglesias más el año que viene. Gloria a Dios. Y no tengo duda de eso. Bueno, quizás Dios no dé 2, pero vamos en el camino. Yo no dudo de que Dios nos va a dar.
Ese hombre, dice Santiago, que duda, que vive inconstante, no debe pensar que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque es indeciso, inestable en todo lo que hace, dicen los versículos 7 y 8. Nosotros confesamos que nuestra fe es débil y tímida a veces. Luchamos con un periodo de duda. ¿Somos nosotros la gente a quien Santiago se dirige? Nos encontramos agitados como las olas del mar. Perdemos la bendición de Dios por ser débiles en la fe. Pero eso puede pasarle a muchos hombres de Dios. Le pasó a Abraham. Su fe no siempre fue fuerte. Él tenía sus momentos de duda y desesperanza. Sin embargo, Abraham recibió las promesas de Dios y Dios le bendijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Si pueden venir esas dudas. Él no se refiere a la persona que trata de alejar la duda, sino más bien a aquella que es indeciso, inestable. O sea, viene la duda, pero yo sigo hacia adelante, yo sé en el Dios que he confiado. Yo sé que Dios va a bendecirme. Yo sigo hacia adelante. Pero al hombre inconstante, inestable y que siempre está de aquí para allá, Dios no lo va a bendecir, hermano. Las personas indecisas tienen en realidad dos personalidades o dos almas. Una que dice, probaré a ver, puede ser que pase algo. La persona que duda no espera recibir nada de parte de Dios. Santiago observa entonces que el que duda no debe pensar que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Santiago llama al hombre que duda, ese hombre. Y esta palabra exhibe un desdén. Ese hombre duda de la veracidad del poder de Dios y de sus promesas. Le pide sabiduría a Dios, pero duda que Dios se la dé. Un momento ora, pero el próximo ignora a Dios. Sus oraciones, si es que son oraciones, no tienen el sostén de la fe. No, hermano, nosotros no podemos orar de esa manera. Yo voy a Dios y Dios me va a bendecir. Me va a bendecir abundantemente, yo tengo que esperar en Él. Yo sé en el Dios que he confiado. Hay muchos evangélicos que son locos, que si la gente que son homosexuales, Dios dice que la puerta del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Nosotros vamos a derrumbar la puerta del infierno. No importa lo que el mundo invente, la iglesia seguirá hacia adelante. Yo tengo esa confianza porque es una promesa de Dios. Puede que venga un momento de duda y de desesperación. Recuerden el padre del epiléptico. Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Le dijo a él en Marcos capítulo 9. Y le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Jesús oyó su oración de fe. Él curó al hijo de este hombre echando fuera el demonio. Pero si usted se fija en el texto, se va a dar cuenta que luchó contra su débil fe y pidió ayuda y la recibió. Aún en medio de los problemas, si vienen algunas dudas, hermano, que nunca quite nuestra fe esa duda. Dios va a bendecir. Dios va a bendecir mi matrimonio. Dios va a bendecir mis hijos. Hay una promesa que dice que yo, si le predico la palabra de Dios a mis hijos temprano, esa palabra está en su corazón y un día va a dar su fruto. Yo confío en eso, hermano. Yo confío de que Dios nos va a prosperar si mantenemos nuestra fidelidad y nuestra fe delante de Él. Dios quiere que oremos a Él porque desea ser nuestro Dios. Porque nuestro Dios es inmutable en todo lo que dice y todo lo que hace. Hebreos capítulo 6. Versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por estas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así espera que su pueblo esté delante de Él. Hay una confianza puesta en Dios. Hay una confianza. Mi confianza está en Dios.
Mi confianza está en Dios, que a los jóvenes que le están predicando, a los jovencitos que le están predicando, que hay alguno aquí sentado, Dios lo va a traer la salvación. A mis hijos Dios lo va a traer la salvación. Yo tengo la confianza de que Dios va a prosperar y va a levantar líderes de esta iglesia, que cuando nosotros cerremos nuestros ojos o no podamos dar más, Dios va a levantar hombres que van a mantener la palabra firme en este púlpito predicada aquí, en esta iglesia. Yo tengo esa convicción de que mi Redentor vive. Por eso Él detesta la inestabilidad y la indecisión y la duda. Desea que oremos a Él y que creamos que contestará. Cerca del fin de su carta, Santiago escribe: la oración del justo es poderosa y eficaz. Y Dios bendice a los justos, porque los justos que han sido justificados por Cristo son su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Pero el hombre indeciso no debe pensar de que Dios lo bendecirá. Este hombre va por su propio camino, toma sus propias decisiones y vive su propia vida aparte de Dios. Si no ora a Dios con una confianza como la de un niño, Dios no puede conceder el don de la sabiduría. Por eso cuando Dios rechaza su petición, la causa no está en una falta de buena disposición por parte de Dios, sino en la duda del hombre. Porque dudamos. Por eso la pregunta final es, en medio de las pruebas que está pasando, ¿cómo le está pidiendo a Dios? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Dios quiere que tú le pidas sabiduría, pero sabiduría que viene de Él. No del mundo, porque esa sabiduría que viene del mundo puede ser terrenal, del mundo animal, carnal, sensual, que solo se vincula con el mundo. Y lo que el mundo piensa es diabólico. Su raíz está en el mismo infierno. Santiago capítulo 3, versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. No pida conforme a lo que el mundo quiere, pide conforme a Dios. Pero la sabiduría que Santiago quiere que tú pidas en oración, conforme a la que está descrita en Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Dios quiere que tú pidas por esa sabiduría. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buen fruto, sin vacilación, sin hipocresía, libre de contaminación, por eso es pura, pacífica, sin conflicto. Dios quiere que en medio de los problemas nosotros pidamos de esa manera. Que Dios nos dé esa sabiduría a nosotros, llena de misericordia. Dios quiere que vayamos a Él, pidiendo sabiduría en oración y con fe, y Él va a responder. Y te voy a decir algo aquí, a ti que está en esta mañana. Oramos a Dios para que obre en tu corazón y transforme tu corazón. Y si no lo hace ahora inmediatamente, no dude, Él lo está haciendo, porque le hemos pedido a Dios que tu corazón sea transformado por el poder de su Espíritu Santo. Y Dios quiere cambiar tu corazón. Y Dios va a responder nuestras oraciones. Si quiere de ti una vida transformada, que glorifique su nombre. Le hemos pedido eso. Pero iglesia, no te olvides de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para seguir hacia adelante, en unidad y amor, en gracia. Y Dios nos va a bendecir. Hermano, esperen las bendiciones de Dios a final, el año que viene y por los siglos de los siglos. Siempre irán, yo no sé mucho de música, pero yo sé que un crescendo en música va el sonido subiendo. Así serán las bendiciones que Dios nos va a dar si le pedimos a Él con fe. Él nos va a dar más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Ese es el Dios que le servimos. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, y nos llenamos de regocijo, de gracia, de gloria, sabiendo el Dios que tenemos delante de nosotros. Oh Dios, bendice a tu pueblo. Las promesas, Señor, para tu pueblo, dale abundantemente. Y los que están sin Cristo en esta mañana, que puedan ver esa gracia de Cristo abundantemente y transforme esas vidas, Señor. Si hay alguien aquí que quiere en esta mañana entregar su corazón al Señor Jesucristo, le hemos pedido por esa persona que no retenga este tiempo, Señor, que venga salvación. Oh Dios, trae a salvación a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Trae a salvación, Señor, y trae a justicia en nuestras vidas. Y trae, Señor, seguridad de que nuestro Redentor vive. Bendice tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.